Buen día, apreciado estudiante. En este video vamos a hablar de la elipse. Ya hemos revisado cómo se obtiene una elipse a partir de la intersección de un plano con el cono. Y según el modelo aristotélico, durante 2000 años se creyó que los planetas se movían en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Pero fue en el siglo XVII que Johannes Kepler demostró que estas órbitas eran elípticas y que el Sol se encontraba en uno de los focos. Entonces vamos a comenzar presentando la definición de la elipse desde un punto de vista geométrico para luego llegar a su ecuación algebraica. Entonces, ¿qué es una elipse? Una elipse es el conjunto de todos los puntos, aquí de todos los puntos, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos f(1), que sería este, y f(2), es constante. Estos puntos se llaman focos de la elipse y la distancia entre ellos se llama distancia focal, es decir, esta distancia aquí, ahorita vamos a ver las partes. Esta distancia se llama distancia focal. Y esto siempre se va a mantener constante. Observemos que cuando hacemos esa construcción, cuando hacemos la construcción, pues si yo tomara aquí un lápiz, ¿cierto? Esos dos segmentos verdes siempre van a sumar lo mismo. Eso siempre va a ser una constante. Entonces, de aquí que yo pueda definir la elipse, aquí yo puedo definir la elipse como el conjunto de todos los puntos P, tales que dijimos que la distancia de el punto al foco, esa suma de esas dos distancias va a ser una constante. Entonces yo digo distancia desde el punto P hasta el foco 1 más la distancia desde el punto P hasta el foco 2 es una constante que por comodidad la vamos a llamar 2A. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería, y esta sería la forma en la que se construye una elipse con una cuerda. Entonces, ¿cómo llegamos a la ecuación de la elipse? Aquí llegamos a partir de esa fórmula de distancia del punto a un foco 1 más distancia del punto al foco 2 y decimos que esa distancia es 2A. Reemplazándolo con la fórmula de distancia, llegamos a esto, ¿sí? A esta ecuación. Resolviéndola, llegamos a esta que yo dejé aquí y simplificando, llegamos a esta ecuación. Yo les recomendaría que fueran y buscaran esta demostración porque, digamos, este no es el objetivo de este video, sino conocer la ecuación. Aquí vamos a mirar cuáles son las partes de la elipse. Ahí están los dos focos. Aquí este es el foco 1 y el foco 2, ¿de acuerdo? Está el centro. Aquí vamos a mirar con el puntero. Está la distancia, este es el eje mayor, a este se le llama el eje mayor, observen que está achatada aquí. Este es el eje menor, eje mayor, foco 1, foco 2. Y la distancia focal, recuerden que es esta que va desde aquí, que va desde aquí hasta acá. Esa es la distancia focal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si yo quiero mirar ya cómo la aplico con esta ecuación, pues estos que están en estos dos extremos, estos valores, son los vértices, el punto A y A' son los vértices que como aquí equidistan del centro, que en este caso está ubicada en 0, 0, pues sería el punto A0 y menos A0. Y esto sería el eje mayor. Para el eje menor, que es este, diríamos que los vértices están en el punto 0b y 0 menos b. Los focos, ¿cuáles son las coordenadas de los focos? Si yo digo que este punto es el punto C sobre el eje X, pues el foco será C0 y menos C0. Y recordemos que esta distancia, la suma de esta distancia, es decir, de P hasta el foco 1 más P hasta el foco 2, es una constante. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo una elipse con el eje mayor horizontal? Como es el caso de esta que estamos mirando aquí. El eje mayor, el más grande, es el eje horizontal. Pues que vamos a tener, esta es una ecuación que vamos a utilizar siempre, que con b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado, tengo que, si b es menor que a, es decir, el eje mayor es horizontal, tendría algo de este tipo, ¿cierto? Esto es B y esto es A. Vemos que B es más pequeño que A. Entonces, la ecuación sería esta. Si está centrada en x sub 0, y sub 0, no está centrada en el origen, diríamos que es x menos x sub 0 sobre a cuadrado, porque el eje mayor es paralelo al eje x, es decir, horizontal, y y menos y sub 0 sobre b cuadrado. ¿Por qué? Porque b es para, observemos que aquí está y aquí está b, paralelo al eje y, es igual a 1. Entonces vamos a tener en cuenta esas ecuaciones. Ahora, ¿qué ocurre si el eje mayor es el vertical? Pues la misma ecuación que la vamos a utilizar, y tengo que el eje mayor es el eje vertical. Entonces, miren cómo quedaría la ecuación, y está centrada en 0, en x sub 0, y sub 0. Pues me quedaría x menos x sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado. Observen que ahora b aparece debajo del eje x, y menos y sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, que es el eje mayor, ¿de acuerdo? Entonces aquí significa que como A es mayor que B, el eje mayor está sobre el eje Y. Y observemos que en el anterior, el eje mayor, como A era mayor que B, el eje mayor estaba en X. Eso para tener en cuenta cómo es la gráfica. Ahora, vamos a mirar un ejemplo. Aquí ya tengo dibujada la elipse. Me pide hallar los focos y los vértices. Yo puedo partir, como en este caso, desde la gráfica y ver cuál sería la solución gráfica, y luego mirar la parte analítica. Me dice hallar los focos y el vértice de la elipse de ecuación 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36, y obtener su representación gráfica. Yo partí de que ya tengo la representación gráfica. Pero, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre 36. ¿Para qué? Pues para llevarla a la forma de la ecuación, que es esta. Yo sé que la ecuación es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, para que esto aquí me quede en 1, pues yo voy a dividir en ambos lados de la ecuación entre 36. ¿Qué obtendríamos? Pues quedaría x cuadrado sobre 9, ¿cierto? Más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. De aquí puedo identificar quién es A y quién es B, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo decir que A al cuadrado es igual a 9, por tanto A es igual a 3. Y que B cuadrado es igual a 4, por tanto B es igual a 2. Ojo, aquí sería más o menos 3 y más o menos 2, ¿de acuerdo? Aquí sí utilizamos el más y el menos. ¿Por qué? Porque esas serán las coordenadas de quién, del vértice. Entonces aquí yo puedo escribir más o menos y aquí más o menos, ¿ok? Ahora, vamos a utilizar ¿cuál ecuación? Esa que yo les había, de las que les había hablado hace un momento, y es que b cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado menos c al cuadrado, donde si yo despejo c cuadrado, voy a pasar al lado izquierdo, quedaría que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. De aquí c cuadrado, a cuadrado es 9 menos b cuadrado, que es 4, y entonces tendría que c cuadrado es igual a ¿quién? A 5. Por tanto, c es igual a más o menos la raíz de 5. ¿Sí? Y sabemos que los focos están ubicados ¿en dónde? En más o menos. ¿Recuerdan que los focos eran más o menos
C0 y aquí menos C0 y C0. ¿Lo recuerdan de las gráficas anteriores? Entonces yo puedo decir que los focos se encuentran sobre el eje X, ¿cierto? Ya sabemos por qué. Pues podemos notarlo porque como en este caso B, A se encuentra aquí, pues el eje mayor queda, el número mayor se encuentra aquí, el eje mayor está sobre el eje X. Entonces yo pudiera decir, como me piden obtener los focos, entonces yo digo que f sub 1 tiene las coordenadas menos raíz de 5, 0, y f sub 2 sería raíz de 5, 0. Bien, entonces eso sería este ejercicio y ya tenemos ahí la parte gráfica. Vamos con un segundo ejemplo que me piden determinar la ecuación de la elipse horizontal centrada en el origen cuyo eje mayor mide 10 unidades y su distancia focal mide 6. Ahí hay varios conceptos que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a revisar. ¿Qué es lo que me dan? Me dicen que el eje es horizontal, o sea que la elipse es horizontal y que la distancia focal mide 6, ¿sí? Pero que el eje mayor mide 10. Si sabemos que el eje mayor mide 10, es decir que 2A es igual a 10, ¿cierto? 2A es igual a 10, por tanto yo digo que A es igual a 5, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la distancia focal? Pues sabemos que la distancia focal es 2C, ¿cierto? Y si esa mide 6, pues yo diría que C es igual a 3. Partiendo de estos datos podemos calcular la longitud del semieje mayor, que es B. ¿Cómo lo hallamos? Pues yo sé que B al cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado menos C cuadrado. De aquí tendría que B cuadrado es igual a 25 menos 9, ¿cierto? Es decir, que B sería raíz de 16 y B sería igual a 4, o más o menos 4, ¿cierto? B sería igual a 4. Ahora, dado que no puede, digamos aquí la distancia, sabemos que esto es más o menos 4 por la ubicación en el plano, porque sabemos que la distancia no puede ser negativa, ¿sí? Pero este B pues sería la ubicación en el plano. Entonces, si está centrada en el origen, sabemos que el centro en dónde queda, en 0, 0, ¿cierto? ¿Y cómo sería su ecuación? Sería x menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y pues reemplazo los valores. Ya sabemos que si está centrada en 0, 0, tanto x sub 0 como y sub 0 serán iguales a 0. Y tendría x menos 0 al cuadrado sobre a cuadrado, que es 25, más y menos 0 al cuadrado sobre b cuadrado, que es 16. Es igual a 1. Ya resuelvo y llego a la ecuación x cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 es igual a 1, y esta sería la ecuación de esa elipse. La excentricidad. ¿Cuál es su definición? Pues ese es un número que es el cociente entre el eje focal y el eje mayor, y recibe el nombre de excentricidad, y de aquí yo puedo tener esta ecuación. C es igual, sabemos que C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado por la fórmula que ya habíamos venido trabajando.
Y se puede demostrar que la forma de una elipse depende de este cociente. ¿Por qué? Porque resulta que sabiendo que de aquí yo puedo obtener una fórmula, pues esa excentricidad nos va a permitir conocer qué tan alejados están de los focos el centro de la elipse y también me va a determinar qué tan redonda o qué tan alargada es. ¿Por qué? Pues precisamente porque entre más alejados están los focos, pues va a ser más achatada, ¿cierto? Y yo, ¿cómo obtengo esta ecuación que tengo acá? Pues de aquí, perdón, de aquí yo sé, si elevo en ambos lados al cuadrado, yo tendría algo como lo siguiente. Aquí c cuadrado es igual a cuadrado menos b al cuadrado. Si divido todo entre a cuadrado, observen que me quedaría algo de este tipo. Aquí a cuadrado es igual, aquí divido entre a cuadrado y divido entre a cuadrado. Yo tendría algo como que c cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1 menos b cuadrado sobre a cuadrado, ¿cierto? Como c sobre a es la excentricidad, pues de ahí saco la raíz y llego a esta ecuación. Veamos entonces qué ocurre. Porque aquí me dicen que la excentricidad debe estar entre 0 y 1 para que sea una elipse. Porque como es el cociente entre c, ¿cierto? Entre c y a, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ese valor es igual, pues lo que voy a obtener es que una circunferencia. Observemos aquí, miren, veamos esta relación. Me dice que la excentricidad es esta raíz. Si b es igual a, es decir, si este número es igual a este número, pues esta distancia que ya por definición habíamos dicho cuál era la circunferencia de todos los puntos que aquí están de aquí el centro, pues si esta distancia es igual a esta distancia, pues yo tendría una circunferencia. Por eso para que sea una elipse, la excentricidad debe estar entre 0 y 1. Entonces, cuanto más se acerque a 0, es decir, cuando la distancia de los focos esté más cerca al centro, pues eso va a ser una circunferencia. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en el siguiente video eso que les estoy diciendo. Bueno, ¿cómo vamos a mirar la excentricidad? Tenemos aquí esta elipse y estábamos hablando que estas distancias van a ser, la suma de esta distancia es constante. Y vemos que efectivamente, miren, aquí en la parte de abajo, vemos que esta distancia va a permanecer constante. ¿De acuerdo? Ahora, miremos la excentricidad, que es lo que queremos observar. Dijimos que cuando esta distancia focal disminuye, esta elipse se vuelve una circunferencia. Veamos qué pasa si yo aumento aquí. Vamos a aumentar este valor. Y así. ¿Ves? Vemos que es igual a 0,85. Dijimos que esa debía estar entre 0 y 1. Aquí aumenta, va aumentando. Y aquí observen que yo puedo aumentar este valor y la forma que toma la circunferencia. Pero observemos que aquí yo voy a hacer que esa distancia focal, miren, aquí la voy acercando y en este punto observen que la excentricidad es 0 y eso se convierte en ¿qué? En una circunferencia. ¿Por qué? Porque los focos llegaron y se ubicaron en el centro. Entonces, efectivamente, ¿qué es la excentricidad? Pues cómo cambia esta distancia. Bien. Vamos aquí a poner esto así y ya lo pudimos ver de una manera práctica y entender de qué se trata la excentricidad. Ahora, vamos a mirar un ejemplo de lo que acabamos de ver. Me dicen que a partir de esa ecuación, de esa
elipse, hallar su excentricidad. ¿Cuál es la fórmula que conocemos? La que acabamos de ver. Decimos que la excentricidad es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Observamos que aquí en la ecuación el eje mayor se encuentra bajo la x, ¿cierto? Entonces podemos deducir que esta elipse, su eje mayor es horizontal. Por tanto, la ecuación, ¿cuál sería? La ecuación sería x menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿quién sería a cuadrado? Pues a cuadrado sería 16, por tanto, a es igual a 4 y b es igual a 2. Miren, este sería a y este sería b. Ya teniendo esos valores, pues simplemente reemplazo. O aquí yo necesito a cuadrado y b cuadrado. Entonces yo aquí digo entonces que la excentricidad es igual a la raíz de 1 menos b cuadrado es 4 sobre a cuadrado, que es 16. Si yo resuelvo, esto me daría 16 menos 4 sobre 16 y esto me daría que es la raíz de 3 cuartos. ¿De acuerdo? Vamos a revisar un último ejemplo en donde me piden deducir la ecuación de una elipse con focos en 0, menos 8 y 0, 8 y su excentricidad es 4 quintos. ¿Qué datos son los que conocemos? Pues sabemos que las coordenadas de los focos son 0C y 0 menos C. Por tanto, yo puedo decir que la distancia focal es 8, luego C es igual a 8, ¿cierto? Sabemos que la excentricidad, la fórmula de la excentricidad es C sobre A, ¿cierto? Pero aquí me dicen que es igual a 4 quintos, por tanto C sobre A es igual a 4 quintos. Ok, pero hay un valor que conozco y es el valor de C, que es 8. Lo voy a reemplazar aquí, ¿vale? Y tendría que 8 sobre A es igual a 4 quintos. Si yo despejo A, pues aquí me quedaría que 5 por 8 es 40, dividido entre 4, 10, ¿cierto? Podemos deducir que A es igual a 10. Muy bien. Ya tengo el valor de A. Ahora, ¿cómo podemos calcular B? Con la fórmula que me dice que C cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado menos B cuadrado. Como yo quiero calcular B, pues simplemente hago intercambio. B cuadrado es igual a cuadrado menos C al cuadrado. Si yo reemplazo el valor de A cuadrado y de C cuadrado, tendría que B cuadrado es igual a 100 menos 64, ¿ok? Y B sería igual a 6. Muy bien, ya tengo A y B. Por tanto, la ecuación de la elipse sería ¿cuál? X al cuadrado, vamos a ponerla por acá abajo. X al cuadrado sobre 36 más y al cuadrado sobre 100 es igual a ¿quién? A 1. Si calculamos las intersecciones con ambos ejes, pues vamos a tener que esta es la gráfica. Vemos que como los focos estaban, o sea, ¿por qué yo la escribí de esta manera? Porque el eje mayor estaba sobre Y. Miren, aquí me decían que los focos estaban en 0, 8 y 0 menos 8. Significa que el eje mayor estaba en Y, por eso fue que escribimos aquí, lo escribimos la ecuación de esta manera, ¿de acuerdo?
Entonces, eso sería todo. Los invito a realizar los ejercicios planteados después de este video, y aquí se encuentran todos los recursos que se utilizaron para este video. Muchas gracias.